Hola a todos y todas, bienvenidos. Soy Viviana Zuluaga, analista de proyectos del Grupo Internacional de Paz, dando continuidad al ciclo de capacitación a gestores territoriales del programa Convivencia y Paz de Coldeportes. En las capacitaciones anteriores se realizó una presentación resumida de lo que es el programa. Se habló sobre la investigación cualitativa y sobre el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. En esta capacitación retomaremos de manera breve los temas antes abordados y posteriormente centraremos nuestra atención en la explicación sobre la observación como uno de los métodos que hacen parte de la investigación cualitativa y que es utilizado por ustedes para recolectar información. Ya está claro que la investigación cualitativa tiene varias fases, ¿cierto? Eso quedó claro en la capacitación anterior, en la que se nos explicaba que la investigación cualitativa inicia con un proceso de planificación, posteriormente se da una selección de beneficiarios, se dan diferentes métodos de recolección de datos, pues la forma en la que se recoge la información sobre la población, viene luego el análisis e interpretación de esos datos. Teniendo en cuenta que es el gestor territorial quien recoge la información que alimenta el sistema, es muy importante la habilidad que puedan desarrollar para recoger la información sobre el día a día del programa y de los beneficiarios que atienden. Pues es la información que recopilan ustedes de esos 50 beneficiarios o más que tengan a cargo, la que es analizada y arroja finalmente resultados sobre el impacto del programa. Entonces, tener hábitos cerrados para recoger información afecta de manera significativa la medición que se hace desde el sistema. Para dar claridad sobre aquellas conductas que hacen parte de hábitos errados para recoger información, tenemos el siguiente ejemplo. Carlos es gestor territorial del programa Convivencia y Paz y tiene 50 beneficiarios a cargo. Dentro de sus funciones, él diligencia cada 4 meses información sobre sus beneficiarios y para poder responder a las preguntas que están en el instrumento que debe diligenciar, es necesario que haya interactuado de manera regular y periódica con su grupo. El problema es que Carlos no siempre asiste a las actividades, pues tiene otro trabajo, por eso le pide apoyo a un amigo para que le ayude cuando él no está. Llegó la fecha de diligenciar el instrumento, pero Carlos está teniendo dificultades para responder las preguntas que le hacen sobre cada uno de los beneficiarios. Por lo tanto, opta por responder con lo poco que recuerda. Cuando la información llega a las personas que hacen el análisis, se encuentran una serie de irregularidades e inconsistencias que afectan la lectura de lo que pasa con el programa. Debido a esto, a que Carlos carece de información suficiente para diligenciar el instrumento. El problema de Carlos radica en que no tiene el tiempo suficiente para observar las conductas de sus beneficiarios y no conoce bien las dinámicas del grupo. Casos como el de Carlos se evidencian de manera constante a la hora de hacer el análisis de la información para el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del programa Convivencia y Paz. Por eso, hoy vamos a dar unas orientaciones claves para la fase de recolección de información. La actividad del ser humano que le permite observar los hechos tal cual como ocurren y sobre todo aquellos que al observador le interesan y considera significativos, es la observación. Es la primera forma de contacto o de relación que hay, en este caso, entre el gestor territorial y los beneficiarios, ¿cierto? Constituye un proceso de recopilación de información, pues la observación constituye ese proceso, porque todo el tiempo, por medio de la observación, lo que el gestor territorial debe buscar es recoger información valiosa sobre cada uno de los niños y la dinámica de grupo. Para eso, el gestor territorial se apoya no solo en el sentido de la vista, no es solamente lo que está observando. Además, él hace uso de otros sentidos como el oído, el olfato, el tacto. Pues con eso, de esta manera, él está pendiente de todos los sucesos y analiza los eventos de una manera global, o sea, todo lo que sucede en ese contexto natural de los niños y de las niñas que hacen parte de su grupo. Eso es, pues esa es la forma en la que está definida la observación en términos generales, pero la observación puede ir haciéndose aún de una manera más puntual y más objetiva. Es el caso de la observación conductual.
¿sí? La observación conductual, como su nombre lo indica, consiste en observar puntualmente conductas, comportamientos, y es un método o técnica de recolección de información que permite un mayor grado de objetividad y es ideal para evaluar las competencias, en este caso de los niños. ¿Cuáles son los elementos de la observación? O sea, los elementos de la observación son todas aquellas cosas que hacen parte de la observación como tal y que son importantes para que la misma se desarrolle. En este caso, lo primero es el sujeto u observador, o sea, la persona que está observando. Para el programa Convivencia y Paz sería el gestor territorial, que viene ya dado con todos sus factores sociológicos y culturales. O sea, ese sujeto u observador es uno de los elementos de la observación. Otro de los elementos es el objeto de la observación. ¿A quién voy a observar? ¿Sí? O a quién, a quiénes, a qué grupo, a qué niño. En este caso, el objeto de la observación son los beneficiarios. Otra de las cosas, otro de los elementos son las circunstancias de la observación. Esas son las condiciones concretas que rodean al hecho de observar y que terminan por formar parte de la propia observación, ¿cierto? Entonces, en este caso es cómo se relaciona el niño con las actividades deportivas, cómo se relacionan los talleres lúdico-formativos, cuál es la dinámica general de ese territorio en particular, que constituyen las circunstancias de la observación. Y por último están los medios de la observación, que para el caso son todos nuestros sentidos y los instrumentos que se desarrollan desde el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación por los seres humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para medir la observación, ¿cierto? Si yo hago una observación y parto solamente de mi percepción, puedo estar poniendo una gran parte de subjetividad en mis observaciones, ¿sí? Para explicar un poco más esto, no sé, a ver, el niño que es hijo de esa señora del barrio que me cae muy mal, pero que además me ha generado una serie de inconvenientes a nivel familiar. Posiblemente, si yo tengo que observar a ese niño en el desarrollo de las actividades, mi observación no esté siendo lo suficientemente objetiva y pueda estar contaminada. En este sentido, contar con instrumentos de medición me ayudan a que la observación sea aún más objetiva. Hasta aquí entonces terminamos definiendo los 4 elementos que para el caso son importantes que ustedes tengan en cuenta a la hora de observar. Se dan también diferentes técnicas de observación, ¿cierto? Entonces, vamos a resumir de manera así súper breve 4 de estas formas. Está la observación participante. ¿Qué es la observación participante? Es esa donde el observador, es decir, en este caso el gestor territorial, participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando o que se está observando. Es decir, que ese observador tiene una participación externa e interna. ¿Por qué? Porque está observando a los niños, pero además hace parte de ese grupo. Tenemos otro tipo de observación, que es la observación no participante, y es aquella donde el observador, la persona que recoge la información, nunca entra en relación con la población observada, que no es el caso de este programa. Entonces pues no vamos a profundizar más en el tema, pero es clarísimo que ese no es el tipo de observación que se desarrolla en el programa Convivencia y Paz. En el caso de la observación no participante, el que el observador no tenga una relación directa con los niños, o que no tenga, pues que no se involucre de manera directa con la población, hace que en cierta medida la observación pueda ser más objetiva, pero también se pierden otros detalles que se dan cuando la observación es participante. Está la observación estructurada, que es esa que recurre a instrumentos para la recopilación de datos o de hechos observados. Es decir, que establece de antemano los aspectos que se han de estudiar, ¿sí? El investigador o la persona que está observando tiene un plan referente a qué variables debe observar y qué tipos de datos debe recoger.
y todo lo mide en unos instrumentos que, como se decía en la capacitación anterior, pueden ser diarios de campo, registros conductuales, entrevistas, etcétera. El caso, pues obviamente lo que pasa con este tipo de observación estructurada es que se incrementa la precisión y la objetividad de la observación y se obtiene una representación más fiel de lo que está sucediendo. También se le denomina observación sistemática. O tenemos la observación no estructurada, que es esa en la cual el investigador o la persona que está observando no tiene un esquema o un plan premeditado de qué debe registrar, ¿cierto? Sino que participa con los niños, en este caso del programa, y está pendiente como de todo lo que sucede, pero no de ninguna situación en particular ni de ningún tipo de conductas en particular. Entonces no discrimina como la información, sino que recoge en general de toda esa información que está sucediendo con el grupo de beneficiarios. Vamos cerrando dejando claro que para hacer un proceso adecuado de observación, sin importar el tipo de técnica que estemos utilizando, es necesario que usted, gestor territorial, tenga en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué va a observar y para qué? En este caso, los beneficiarios del programa es lo que se va a observar y para mirar cuál es el nivel de avance o de evolución de los niños en relación con los indicadores del programa. ¿Cómo lo va a observar? ¿Cierto? Entonces, en este caso, ustedes van a hacerlo por medio de observación participante, semiestructurada. Para eso cuentan con algunos instrumentos y básicamente van a observarlos ahí de manera directa. ¿Dónde los van a observar? Ustedes tienen la oportunidad de observarlos en las actividades deportivas, en los talleres lúdico-pedagógicos, en actividades con familias, actividades comunitarias. ¿Qué va a observar? Pero ¿qué va a observar como enfoque? ¿Cierto? Entonces ya no voy a observar al grupo solamente, sino que de ese grupo voy a observar sus conductas, su comportamiento en relación con temas como la norma, la sana convivencia, etc. ¿Cuándo va a registrar usted esa información? ¿Cierto? Esa es otra cosa importante a tener en cuenta. Ya ustedes saben que eso va determinado desde la organización, quien les define los tiempos en los que ustedes deben registrar esa información. ¿Y cómo van a registrarla? Pues que ya ustedes tienen claro que hay unos instrumentos para hacerlo. Sin embargo, si fuera el caso en el que ustedes quisieran tener un diario de campo, un cuaderno o algo, en lo que ustedes van registrando de manera periódica, ¿sí? O en cada taller lo que sucede, o en cada taller o en cada entrenamiento lo que sucede con los niños, para que cuando tengan que diligenciar el instrumento grande cada 3 o 4 meses sea más fácil para ustedes, ustedes están en la libertad de hacerlo. No es una exigencia, pero si consideran que hace más fácil su trabajo, pueden hacerlo así. Recuerden que en términos generales o como para poderlo definir como por categorías, ustedes cuando empiecen a observar a sus beneficiarios, a sus niños y niñas y adolescentes, pueden tener en cuenta de manera gruesa estos factores. La relación de esos beneficiarios con el otro, ¿sí? Cómo se relaciona ese niño con sus otros compañeros, con su profesor, con quien va a hacer el taller, con el gestor regional, con su papá, así puedo verlo. ¿Cómo es la relación de ese niño con la norma? ¿Cierto? Cuando yo le doy una instrucción, cuando yo le pido algo, él cómo reacciona. Esa relación con la autoridad que está implícita ahí mismo. ¿Cuál es el tipo de comunicación que el niño establece? ¿Es una comunicación pasiva, una comunicación agresiva, una comunicación asertiva? ¿Tiene capacidad o no para trabajar en equipo? ¿Sí? Eso en términos generales es lo que ustedes van a observar de ese beneficiario. Y de acuerdo a la línea temática que estén trabajando en su territorio, ustedes van a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Si están trabajando afianzamiento territorial, esté pendiente de observar el nivel de sentido de pertenencia de ese niño por su territorio, ¿sí? La relación con su entorno, eso es importante. Si estamos trabajando la línea de prevención de la violencia asociada al uso de sustancias psicoactivas, entonces lo que voy a estar observando es esa percepción del niño, ¿cierto? De los niños y esa relación de los niños con el tema de las sustancias psicoactivas en general, con la siembra, el cultivo,
el tráfico, la venta, la compra, el consumo, ¿sí? ¿Qué puedo yo observar en relación con el tema de sustancias? Y si estoy en un territorio donde se trabaja la línea de prevención de la vinculación a grupos al margen de la ley, pues lo que voy a estar observando es la percepción de esos niños y la relación de esos niños con el tema de los grupos al margen de la ley. ¿Qué opina ese niño de los grupos al margen de la ley? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué es lo que a él le gusta? ¿Si le agrada o le desagrada el tema? ¿Si le asusta o no? Porque no tiene mucho sentido que si yo estoy trabajando en la línea de afianzamiento territorial, esté observando la percepción del niño sobre el uso de sustancias psicoactivas. Puede llegar a ser valioso, pero no es el objetivo puntual de ese territorio. Entonces, para cerrar, esas son las cosas o las categorías que debe tener en cuenta el gestor territorial para observar de acuerdo a la línea temática que se esté desarrollando en su territorio. Les agradezco mucho, sé que esto apenas es un abrebocas de lo que es el tema en general, por eso si tienen dudas respecto a lo que vimos hoy, pueden escribir en el foro de la página del Grupo Internacional de Paz habilitado con ese fin. Y por este medio pues pueden dejar todas sus preguntas, todas sus inquietudes, si quieren mayor información, por ahí les podemos referenciar algunos videos, presentaciones, libros sobre el tema de observación.